un ángel me habló. Él no se atribuye que Dios le habla. Y él dice la Biblia que le dijo que él era profeta, hablando mentira, dijo que era profeta. O sea, el profeta viejo no se refiere a una edad, sino a una persona inactiva espiritualmente en el don profético. Habíamos estipulado acá de que habían varios Elohines. Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, eso es correcto. Pero que me llama bastante la atención de que se están hablando de dos personas completamente diferentes, del nombre Yahweh y del nombre Elohim. Es que depende de la forma en la que Dios va a operar. El Dios de tu provisión no es el mismo Dios de tu sanidad. Pero entonces, en el término de la manifestación, eso es todo lo que se refiere, hija. Entonces, Elohim ahí es el soplo, el espíritu. No, ahí Dios está actuando con él. Mira, cuando tú tratas de buscar la quinta pata al gato para que Dios se manifieste, nunca la verás por completo. No, pero estoy tratando de entender. Pues entonces lo único que tiene que entender fue que Dios fue que le habló. El que fue Dios que le habló. Si yo me pongo a preguntarle a Dios, ¿por qué tú sanaste un paralítico aquí y me dejaste otro ciego aquí? ¿Por qué el mismo Dios que levantó el paralítico no sanó al ciego? No es el mismo Dios que está hablando. Estoy enseñando él lo que es el ministerio profético y su desarrollo. Tú estás en la Biblia K2, yo estoy hablando de Reina Valera. Entonces yo no puedo hablar de Elohim y puedo hablar de Yahweh, de cuál de los dos Dios fue que le habló. Solamente puedo decirte que fue. Para mí verdaderamente eran profetas de Dios, dos dioses completamente diferentes. ¿Cómo? Eso que estoy escuchando. Tú estás teorizando mucho. Me gusta teorizar. Bueno, déjame explicarte algo, mira. Entonces explícame cuando le habló al profeta viejo, ¿quién le habló? ¿Yahweh o Elohim? Eso es lo que estoy tratando de investigar mientras Nunca estoy lo voy a hablando. investigar. Trata en tu vida espiritual de teorizar un poco menos y profundizar más con la presencia de Dios. Si quieres ver el resultado de excelencia. Ya he estado pensando en sacar un tiempo para una preparación para la escuela profética, porque no solamente quiero enseñar, sino que Dios me dé el permiso para operar en los dones que tengo que operar en el momento que vaya a traer la escuela ese día específicamente. Amén. Pedirle permiso al Espíritu Santo. ¿Sabes? Que Dios lo haga. Ayer yo estuve hablando de Primera de Reyes capítulo 13, la historia del profeta viejo y el profeta joven, pero con un punto, una percepción. ¿Tú lo habías escuchado esa percepción? Ciertos puntos, de esa manera. No necesariamente de igual manera, porque siempre cada vez que uno trae una enseñanza, siempre hay cosas que varían en el mensaje, pero la palabra tuvo... ¿Usted tiene su bosquejo? Tremenda, en verdad. ¿De lo de ayer? Sí. Claro. Para yo Tengo parte de él. revisarlo, para yo verlo. A mí me gusta muchísimo cada vez que predican. Yo siempre voy donde mi pastor, le pido el bosquejo también. Yo tengo parte de eso, pero yo usualmente soy más de fluir en el momento de la enseñanza. Entiendo. Por ejemplo, el profeta viejo toma una actitud, la historia de Primera de Reyes capítulo 13, y cuando vemos el capítulo 18 en adelante, ahí yo comienzo a hablar también de la actitud que él toma cuando él dice, un ángel me habló. Él no se atribuye que Dios le habla. Y él dice la Biblia que le dijo que él era profeta, hablando mentira, dijo que era profeta. O sea, el profeta viejo no se refiere a una edad, sino a una persona inactiva espiritualmente en el don profético. ¿Ustedes me entienden? Está enseñando eso, como también estuve enseñando cuando el profeta joven, Dios le da las directrices y le establece que no coma ni beba por ese camino. El profeta viejo Se presenta una persona inactiva espiritualmente. Con un don. El don, pero está inactivo espiritualmente. Ya en el mundo espiritual no es reconocido como que está activo. ¿Caducó? No que caducó, inactivo. O sea, es como cuando una persona no está en pausa. Tiene que pagar no está en su tiempo espiritual. cuota. No es el profeta del momento. Él. Y el profeta joven llega de la tribu de Judá. Es enviado por Dios para llevarle la palabra al rey Jeroboam. Por eso le digo, comparte la transmisión. Esto va a ser más serio que cualquier otra cosa hoy. Por eso es que le estaba buscando, porque mire, en el versículo 21, ahí es donde viene, wow, Jairo, te extraño. En el 21 dice, él habló al nombre de Elohim, que había venido de Judá. Aquí está lo que Yahweh dice. O sea, volvemos a ver la interacción entre un Elohim y Yahweh. Sí, pero lo que pasa es que yo quiero que tú entiendas que muchas veces la postura teológica que se está estableciendo de un Elohim delante de Yahweh para atribuirle a Yahweh como un Elohim
Eso hay que analizarlo muy profundo. A veces yo lo escucho a ustedes hablando y otras personas guardo silencio, pero la realidad de la realidad es la siguiente. Un ángel no tiene las vertientes por sí mismo atribuirse para darte un mensaje sin que Dios lo envíe. Oh, no, claro, claro está. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, cuando tú observas, dice la Biblia, cuando comienzas a leer aproximadamente el verso 13 en adelante, Deme un segundo. en la historia del profeta joven, la manera en la que él comienza a expresar el mensaje y el presente que le quiere llevar el rey Jeroboam por la palabra, y cómo se le seca la mano a Jeroboam. Pero ahí hay algo súper interesante. Toda palabra profética viene con un destino y una asignación. Claro. Por esa razón fue que cuando el rey levanta la mano se le seca. Imagínate una persona que levante la boca, que abra la boca contra un hombre de Dios. Se le seca también la lepra. ¿Entiendes? Y su vida automáticamente entra en una etapa de infertilidad espiritual. Pero un momento, usted está diciendo que ese rey se le secó la mano, ¿verdad? Claro, se le seca ¿Eso la qué mano. tiene que ver con Moisés cuando se le seca la mano también? No, son dos cosas muy diferentes. Acuérdate que el caso de Moisés es diferente al de Jeroboam, porque Jeroboam se está levantando contra un designio de Dios. Pero Dios está utilizando la misma metodología para la manifestación de lo sobrenatural. O sea, una mano seca para Moisés, una mano seca también para Jeroboam. Pero en dos casos diferentes, son distintos. Moisés no se levantó contra Dios. Pero ¿por qué Dios utiliza eso mismo? Recuerda, cuando a una persona se le muere la mano, se le mueren los tendones. Claro, no tiene movilidad. No tiene movilidad, no tiene nada. Y la lepra se le cae en parte del cuerpo también, Entonces, deterioro celular. Entonces, en este caso, a este hombre se le seca la mano y entonces él reconoce lo que Dios tiene que usar para que el tipo reconociera, Jeroboam reconociera, que era Dios que estaba actuando, fue secarle la mano. Cuando él dijo, prendedle, y extendió la mano hacia el altar, no dice ni siquiera hacia el profeta. Búscalo ahí si quiere. No es ni siquiera hacia el profeta que él levanta la mano. Él levanta la mano y dice, prendedle, pero levanta la mano hacia el altar. Y eso eso mismo fue lo que provocó que él ya lo cogiera tranquilo, ¿me entiendes? Dejar al profeta tranquilo, porque después él mismo necesitaba al profeta para que el profeta orara para recibir el milagro. Porque él fue sabio, él fue donde el profeta, te ruego que le ore a tu Dios. No, él no fue, él estuvo presente. O sea, Acuérdate que yo por se eso dirigió, es la palabra se dirigió correcta. hacia él. De hecho, El ese hombre. mismo término, altar, era lo que yo enseñaba ayer. Es el mismo el término que usa Jeremías cuando dice tierra sobre tierra. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, los creyentes, los que estamos de este lado, no hemos podido reconocer la importancia. Dame instrumental cuando pueda, que esto va a estar más serio que cualquier otra cosa. El versículo 6. La importancia, dígame, mija. Disculpe, el versículo 6 me causa demasiada confusión. ¿Qué dice el 6? Porque estoy en la Biblia, Kadosh. Dice el rey Jeroboam, entonces respondió al hombre de Elohim: pide ahora el favor de Yahweh, tu Elohim. Y dice, él dijo, y ora por mí, que mi mano sea restaurada. El hombre de Elohim oró a Yahweh. Es que él está hablando del hombre de Dios, no del Malahash. A ver si me explico bien. Explícate, ¿qué tú quieres decir con eso? Habíamos estipulado acá de que habían varios Elohines. Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, eso es correcto. Pero que me llama bastante la atención de que se están hablando de dos personas completamente diferentes, del nombre Yahweh y del nombre Elohim. Es que depende de la forma en la que Dios va a operar. El Dios de tu provisión no es el mismo Dios de tu sanidad. Pero entonces, En el término de la manifestación, eso es todo lo que se refiere, hija. Elohim ahí es el soplo, el espíritu. No, ahí Dios está actuando con él. Mira, cuando tú tratas de buscar la quinta pata al gato para que Dios se manifieste, nunca lo verás por completo. No, pero estoy tratando de entender. Pues entonces lo único que tiene que entender fue que Dios fue que le habló. Esa palabra yo la uso mucho, la quinta pata del gato. Es que fue Dios que le habló. Si yo me pongo a preguntarle a Dios, ¿por qué tú sanaste un paralítico aquí y me dejaste otro ciego aquí? ¿Por qué el mismo Dios que levantó el paralítico no sanó al ciego? No es el mismo Dios que está hablando. La situación es que yo no... Entiendan esto. En la enseñanza que estoy dando no me estoy refiriendo a las deidades de Dios. Ok, está bien. En su forma de manifestación. No, para nada. Simplemente en la forma en la que Dios lo quiso hacer. Estoy enseñando él lo que es el ministerio profético y su desarrollo. Tú estás en la Biblia Kadosh, yo estoy hablando de Reina Valera. Entonces yo no puedo hablar de Elohim y puedo hablar de Yahweh, de cuál de los dos Dios fue que le habló. Solamente puedo decirte que fue Dios. Es lo que me interesa, que sea Dios que le haya hablado. Ok.
a mí en lo personal me gustaría bastante, antes de investigar bastante bien ese contexto, porque está muy interesante. No sé, me llamó mucho la atención el ver esas dos figuras interactuando. No es lo mismo que el Gnosis se manifiesta hasta que la teoría se ponga en práctica. Entiendo. No sé si tú me puedes entender. No es lo mismo que el Gnosis se manifiesta que la teoría se ponga en práctica. Yo puedo poner en práctica mi conocimiento terrenal, pero si no está la revelación del Espíritu, no hará efecto. Entiendo. ¿Entiendes? Entonces, a donde estoy llevándolo es a que el profeta joven toma su posición con la palabra que Dios le habla y le establece que Dios lo envía a Jeroboam. Es un muchacho que tiene un buen don, un buen talento, pero no tenía discernimiento de espíritu. Su discernimiento no estaba desarrollado. Y una de las formas más prudentes para una persona operar en esa dimensión es tener discernimiento de espíritu. De nada vale con que se tenga el don de una forma exageradamente desarrollado y que se manifieste cuando no hay un discernimiento para poder reconocer cuando es Dios que nos está hablando y cuando es nuestra emoción que nos está hablando. Dice la Biblia que hablando mentira luego de que Dios le habla al joven, un caso que algo muy, muy interesante, que el profeta joven Jeroboam le quiere llevar un presente y él no se lo recibe. Le dice, aún me dieras la mitad de tu reino, yo no puedo tomarlo. Y es el mismo caso que pasa con el general Naamán y con Giezi, sino que Giezi se fue y tomó la ofrenda, mas el profeta joven no le recibió el presente, no se lo recibió en nada a lo que este hombre le estaba ofreciendo a él. Si nuestra generación no es sanada espiritualmente, vamos a seguir teniendo los errores que se tienen en el área profética. Cuando Dios habla claro. Y una de las cosas súper interesantes que a mí me llamó mucho la atención y yo meditaba en esto era, este muchacho Dios le habla para llevar esa palabra profética. Dice que Dios fue que le habló, la palabra se cumple, el altar se derrumba. Dice que se esparció lo que se quemó en el altar. Y de repente aparece un hombre que viene con una información que no se le entrega a Dios, sino que se le entregan sus hijos. Y él pregunta, ¿por qué camino se fue el profeta? El tipo ya había operado en ese don, en esa manifestación. El tipo tenía la experiencia, pero no tenía la evidencia en el momento de actuar con él. Por eso él pregunta, ¿por qué camino se fue? Ya estaba tan muerto espiritualmente que él no podía ni discernir por qué camino se iría el profeta. Y yo le enseñaba aquí ayer a la iglesia. Adivinar, no adivinó. Él consultó, preguntó, buscó información. No, yo sé, pero cuando usted dice que no podía, o sea, usando el don, cuando usted está corrompiendo el don. O sea, él podía usar el don para... que dinero no ya funcionaba. no lo tenía activo. El tipo es tan inteligente que él pregunta, oye, ¿qué sabiduría tiene el hombre? Su propia concupiscencia. ¿Por qué camino se fue? Porque él sabía que ya no le había sido revelado a él. Sino al profeta joven, ¿por qué camino irse? Y él no sabía. De hecho, nota que Dios le dice a él que no regrese, no regresara hacia atrás por el mismo camino por donde él vino. Y yo enseñaba ayer a la iglesia que en ocasiones el hombre que opera en esta área profética ni siquiera se siente en una mesa a comer con la gente, no es porque sea arrogante. No, a veces que es por mandato de Dios, porque dice la Biblia que Dios le dijo que no se sentara a comer pan ni a beber agua con el general en su casa, con el rey en su casa. O sea, Dios no le permitió dar la palabra profética, pero ni siquiera tome agua en su casa, no te sientes en la mesa con él. Vete. Y le dijo por qué camino tenía que irse. Lo que Dios está buscando es la forma de guardar la vida del profeta, pero también guardar la vida del palacio. ¿Por qué usted cree que Dios decidió quitarle la vida al profeta nuevo y no al profeta viejo que fue a hablar mentira allá? ¿Y cuál fue que desobedeció? Dice que actuó en rebeldía. No, el joven desobedeció, claro está, pero hay un tema. El hombre no desobedeció porque quiso desobedecer. Discúlpeme, para que entienda mi punto. El profeta joven no desobedeció porque él quiso. Porque si él hubiera desobedecido porque él quiso, lo hace automáticamente, el rey lo invita a pasar a la mesa a comer pan y a tomar agua con él. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? El profeta, dice la Biblia, que el profeta viejo le sale al encuentro y lo encuentra sentado.
Y ahí entonces él lo invita. Y el profeta nuevo le dice que no, porque él tiene totalmente prohibido eso. Pero luego él vuelve y le dice, un ángel se me apareció. O sea, no fue que el profeta joven quiso desobedecer, sino que él lo engañaron por causa, pues no tuvo discernimiento de espíritu en el momento, ya Dios le hubiera dicho algo, pero creyó en esta palabra del profeta viejo. Ahora, si todo lo premeditó el profeta viejo, ¿por qué entonces el juicio no vino contra el profeta viejo y vino contra el profeta joven que fue engañado? Explico. El juicio no viene sobre el profeta viejo porque el profeta viejo engaña al joven, lo hace con mentira. Pero la asignación no era para el profeta viejo, sino para el profeta joven. ¿Entiendes? Claro. Hay personas que están comenzando a conocer la voz de Dios. Pero de repente, cuando tú no tienes un tipo de formación donde se te instruye correctamente, yo decía ayer, la oveja conoce la voz de su pastor. Hay gente que se le va a hacer imposible conocer la voz de Dios hasta que no aprendan a someterse a alguien. Mire, pastor, le voy a solamente a decir una hipótesis basada en lo que he estado viendo y he estado leyendo. Para mí, verdaderamente eran profetas de Dios, dos dioses completamente diferentes. ¿Cómo? Eso que está escuchando. Tú estás teorizando mucho. Me gusta teorizar. Bueno, déjame explicarte algo, mira. ¿Puedo desarrollar el punto nada más? Desarrolla la teoría que tienes. Mire la teoría que yo tengo. Cuando estoy leyendo el versículo y me doy cuenta de estas dos manifestaciones, vuelvo y repito, Yahweh y Elohim. Para mí, uno de los profetas le servía a Elohim, el otro le servía a Yahweh. Entonces, para mí, eran básicamente una lucha entre esas dos. Uno le servía a otro a Yahweh. Exactamente. Entonces, explícame cuando le habló al profeta viejo, ¿quién le habló? ¿Yahweh o Elohim? Eso es lo que estoy tratando de investigar mientras Nunca estoy hablando. Nunca lo vas a investigar. ¿Perdón? Nunca lo vas a investigar. Lo estoy tratando de leer. Lo que pasa es que tú estás, te dije ahorita, no es lo mismo poner en práctica una teoría cuando el Gnosis se manifiesta. Trata en tu vida espiritual de teorizar un poco menos y profundizar más con la presencia de Dios. Si quieres ver el resultado de excelencia. Pero por eso. El problema de los grandes teólogos que tienen este país. Párame esa cuestión de esa comida. Nadie está comiendo. Fluya. Déjese tranquilo, fluya. El problema de esta generación y de los teólogos por toda la vida es que trataron de averiguar tanto qué Dios era que estaba hablando y quién era Dios. Y murieron sin conocer a Dios. Ellos hicieron eso. Pero yo no digo que esa vaya a ser mi terminación y la terminación de una juventud que está también detrás de buscar la verdad. Pero es que tú nunca vas a tener la verdad absoluta, no la tiene nadie. No estamos buscando verdad absoluta, pastor, simplemente estamos tratando de seleccionar la verdad que a veces está mezclada con la mentira. Es que tú no puedes decirme a mí que entonces explícame cuál de los dos fue que le habló al profeta viejo. Pues le estoy tratando de decir, esto fue un tema que sacamos ahora mismo. Ese tema ustedes lo trataron aquí en la radio, yo no estaba aquí el día que hablaban del ángel y de Dios. Okay. Yo le voy a dar un consejo a ustedes. Díganos, pastor. Tanto a ti como al maestro cuando venga, a todos ustedes. Preocúpense más por agradar a Dios y estar en la presencia de Dios, que Dios los reconozca. Amén. Y suelten un poco la teorización, que eso trae muerte espiritual. Para las personas que no están preparadas, tal vez, pastor. Sí, ¿quién está preparado en este camino? Yo le estoy tratando de decir que una vez que tú te involucras en el mundo de investigar, pero vas de la mano del Espíritu Santo, pueden salir cosas bonitas de ahí. Salen muchas. Yo tengo muchísimos libros abajo y tengo mucho conocimiento y no todo lo que yo conozco, he conocido, lo enseño. Sí, entiendo. Esa es su opción. En un caso como este, yo lo más que pienso es que la gente tiene que conocer ahora mismo esta generación que tanto anda profetizando disparate. Exacto. Y diciendo que Dios le habló y después no encuentran cómo decir me equivoqué. Porque están diciendo cometí un error. Pero si alguien les enseña, pues obviamente, pero ahí es donde nosotros estamos volviendo a caer. Pero es que para eso hay una escuela profética que se va a abrir ahora. Y esa escuela profética va a guiarlos. Pero ¿cómo le voy a enseñar ellos? Yo a ellos cómo reconocer la voz de un ángel cuando no conocen la voz del Dios al cual ellos dicen que yo les sirvo? Pues nosotros estamos trabajando para llegar ahí, pastor. O sea, estamos trabajando para llegar a ese punto. Mira, es bueno estudiar. Aquí mismo se envía que la persona se prepare y se capacite, Esther. Pero quiero que entienda que en este caso lo que se busca es enseñarle a la gente a conocer la voz de Dios. Entiendo, y eso está bien. Entonces tú me estás diciendo a mí que fue un Elohim y que fue Yahweh. Ahora explícame cuál de los dos fue que le habló.
Yo le estoy diciendo a usted está que investigando. uno de ellos profetizó en Esa nombre de es la teoría. Elohim. Ajá. Escúcheme, acá en la Biblia Kadosh es lo que dice, que uno prácticamente iba en nombre de Elohim y el otro dice que venía en nombre de Yahweh. ¿Qué significa Elohim? Elohim significa espíritu. Ajá, ¿qué significa Yahweh? Yahweh es el nombre. Y si Dios es Dios y Dios es espíritu, ¿cuál es la diferencia? Que en los tiempos antiguos también los Elohines representaban espíritus de ángeles de baja jerarquía o alta jerarquía, perdón, de Es que alta tú- jerarquía que se podían hacer Es llamar que- por Dios. Es que no. Tú estás hablando, ya cuando tú quieres atribuirle el nombre a un ángel del nombre de Dios, automáticamente está desautorizando la realidad de quién es Dios para atribuírsela a un ángel. Entonces, Es como yo decir que el arcángel Miguel es un Dios, que es la teoría, la postura que tienen nuestros hermanos católicos. ¿Me entiendes? Agarran a San Miguel, lo ponen como un San Miguel. Agarran a San Gregorio, lo santifican y lo hacen un Dios. Y nada más hay un solo Dios. se entiende, pastor, se sabe que hay un solo Dios. Nosotros creo que cuando estábamos acá y estábamos hablando con referencia al tema, estábamos hablando de que en los tiempos antiguos habían diferentes Elohims para diferentes lugares, que eran ángeles de alta jerarquía que operaban en nombre de Dios. Por eso fue la intervención de uno de esos ángeles con el sacrificio de Isaac. Entonces, basado a ese punto que se había establecido acá, fue que apliqué la misma teoría para el pasaje que estábamos leyendo, donde nosotros estamos diciendo, entre los dos había uno que sí le servía al Dios verdadero. Ok, entonces, ¿cuál de los dos era? El que tuvo la razón. ¿Cuál tuvo la razón? Pues usted lo leyó, pastor. Pero dime tú, que tú tienes la teoría y tienes la postura. ¿Cuál tuvo la razón? ¿Puedo decir algo, por favor? Dale, niña. Mira, yo estoy algo como el Elohim de Abraham y el de lo que pasó con Isaac. Mira, algo pasa aquí, lo voy a leer para que puedan No entender. se me salgan del tema que No, el mismo, el mismo Elohim. Déjelo, pastor. Él es que mismo se lo Elohim. punto. Es lo mismo Después te Elohim. vuelve, tenemos todavía 2 Él tiene horas. un puntito Que también. para mí, Claro. el supuesto Elohim que hablan, el mismo que habló Abraham, es el mismo que habló también en el 12. Porque lo pone como un Elohim que estaba supuestamente en la tierra. Entonces vino el otro en el 12 y detuvo a que Abraham sacrificara a su hijo. Pero yo entiendo, porque oye lo que dice el 12. El 12 dice, y supuestamente, como escuché, que no es el mismo del principio. Dice, y dijo, no entienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque yo ya conozco que me temes. Oye, ya conozco que me temes, le está diciendo. ¿Tú me entiendes? Entonces, en el principio, dijeron aquí que es el Elohim del número 1. Quédese con el Dios que usted conoce. No, yo estoy hablando de lo que dijeron aquí. Oye, que lo que dijo Porque eso es lo que estamos Diego debatiendo. Llama y cualquiera de ustedes, quédese con el Dios que usted conoce. Este que yo conozco, estoy diciendo es que para mí es el mismo, que el mismo Dios que habló a Abraham, el mismo que Escúcheme lo bien, detuvo. Quédese con el Dios que usted conoce. Sígale sirviendo a Jesucristo. Solo estamos debatiendo un tema, pastor. Yo no estoy debatiendo, estoy tratando de enseñar algo sobre lo que es el discernimiento de espíritu en el ámbito profético. Ah, pues habla ahí. Ya yo le estoy preguntando a este el que me diga cuál fue el Elohim o el Yahweh que habló con el profeta. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero? Entonces, Entonces ella está diciendo que no sabe, va a Le estoy investigar. diciendo que investigar. esto no fue un tema que nosotros pusimos anteriormente para hacer una investigación previa, porque yo con muchísimo gusto vuelvo a leer el pasaje y trato pues básicamente de diferenciar qué es lo que está pasando. mija, ¿qué tanto tú entiendes que conoces a Dios? ¿Sabe qué? Yo pensaba que yo lo conocía, pero lo veía a través de los ojos de la religión. De la Ahora religión. mismo yo estoy haciendo mi búsqueda otra vez, pero para conocerlo tal y como él es, sin los lentes de la religión. En la religión. Cuídate mucho. Gracias, pastor. Créeme lo que te digo, cuídate mucho. Gracias, pastor. Por experiencia, de un 100% lo que he visto que han tratado de buscar a Dios fuera de lo que ellos entienden que es una religión, terminan apartándose los caminos del Señor. Yo sé que... Algunos terminan ateos, otros con su propia doctrina. Entiendo. En este camino lo más importante es humillarse delante de Dios, reconocer que fuera de Él no hay nada. Amén. Otros terminan invalidando la persona del Espíritu Santo. Entiendo. Otros terminan creyendo que Dios es tan Dios que nos da libertad, albedrío, que podemos hacer lo que le da la gana y que a Dios nada le molesta. Pero le digo algo, yo quiero tener esa decisión. Yo no quiero que a mí me impongan. Yo quiero tener esa decisión. Por eso yo decidí hacer eso. Y en verdad, o sea, me siento más conectada con el Padre y lo he estado conociendo muchísimo más. Ese nivel de agnosticismo te puede llevar a una condición donde puede hacer que lo que tú entendiste que un día conocías que Dios tratara contigo, si te descuida, ya tú entiendas que no sea Dios. Pero usted dijo, si me descuido.
eso te puede llevar a un descuido. Sí, pero escucha, si me descuido. Eso te puede llevar a un descuido. ¿Tu pastor nunca ha sentado a hablar contigo, a decirte las cosas claras como son? Claro que sí. ¿Qué te dice tu pastor? Eso es algo privado que no voy a conversarlo Ah, ahora. bueno, pues dile a tu pastor, dijo el pastor Miguel Gullón, que usted tiene que sentarse conmigo para enseñarte que Dios no es una religión. Pastor, Una vez siento más, que me está tomando la palabra y está yendo por donde no es. No, mija. Yo te estoy hablando como pastor. Entiendo. Porque sea lo que sea, esto es un altar. Claro que sí. PMG. Y de hecho, lo que estoy tratando es de enseñar a los jóvenes, a una generación que viene. Yo no tengo 2 años predicando. Entiendo. Estoy de los 14 años metido en esto, escuchando la voz de Dios. Al igual que todo el mundo, he cometido errores y situaciones. Y mi deber como pastor es evitarle a una persona cometer errores en lo profético. Entiendo. Y está correcto. Pero Esa es su asignación. me preocupa esa situación tuya ahora. ¿Por qué? Sí, mija. Pero deme Ojalá deme una razón lógica. este video se va a quedar grabado. Y ojalá un día tú lo veas y te sientas a mirarlo. Pastor, o sea, me gustaría saber el por qué. ¿El por qué? Sí. Mira, cuando tú dices que tú estás tratando de buscar tu forma. No estoy diciendo mi forma. Okay, lo estoy diciendo por mí explícate, misma. Mire, Paz, lo que yo estoy tratando de decir es que quiero conocer a Dios sin los lentes de la religión. ¿Cuáles son los lentes de la religión? Los lentes de la religión que mayormente yo le digo religión son los dogmas, las doctrinas que han sido establecidas prácticamente por pensamientos humanos. Yo soy un tipo de persona que tiene una creencia firme en el Padre. Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo. Eso no va a salir de mi renglón. Pero eso es prácticamente lo que estoy tratando de decir. Y tú a eso le llamas lente de la religión. El lente de la religión son los dogmas, las doctrinas impuestas por el hombre prácticamente. No, la doctrina es una cosa, la dogmática es otra. Pues estoy diciendo dogmas y doctrinas puestas por hombres. ¿Cuál es la doctrina puesta por el hombre? Yo no me voy a entrar en ese tema de discusión acá. No es discusión. Yo te hago una pregunta. Sí, Pastor. Lo que pasa es que siento que esa clase de conversación no sería un poco buena ventilarla en estos momentos. Yo creo que nosotros nos estamos desviando del ¿verdad? verdadero propósito. No, porque yo estoy enseñando un tema y Esther plantó otro de un Elohim y un Yahweh. Y está hablando que uno de los 2 profetas le sirvió a un Dios verdadero. Yo quiero saber cuál es el Dios falso. Porque estoy hablando de un ángel que se hace pasar. Estoy hablando es por que no un hay ningún que ángel que tenga autoridad dada a los hombres. Ni a ninguno de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú. Solamente un mediador entre Dios y el hombre. Se llama Jesucristo. Literalmente. Aún el Gama viniera el maestro y me está escuchando y le digo, hasta tú estás mal si te pones con esa postura. Porque Dios es Dios y no hay ningún otro, nadie más, solo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie venció la muerte, solo Cristo. Nadie descendió al Seol y tomó la llave de la vida, solo Cristo. Es que nadie está el tema de teología no. sistemática, angelología y demonología, literalmente lo que pasa es que nosotros tenemos que reconocer que al final del día, todos, pues yo iba a caer en ese error en un tiempo atrás. Yo personalmente lo reconozco, yo iba a caer en un error, porque yo me quería estudiar a un lugar y de repente me metí en un ayuno y Dios me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Estudia lo que aprenda, lo que tú entiendes que puede edificar tu espíritu, tú lo tomas. Pero los enfermos no se sanan con una teoría. Los demonios no se van con una teoría. Ninguna. Un día yo le dije a un predicador que me estaba diciendo, le dije, ven tú con todos tus estudiantes y tu maestro, y que el Dios verdadero descienda a fuego a un altar, le dije. Pongamos una tarima en la calle, vamos al lugar donde ustedes quieran, si así que lo quieren poner, le dije. Y vamos a poner que el Dios que tú predicas descienda a fuego, el Dios que yo le dije, si tu Dios hace más que el mío, y tú conociste al mío según tú, le dije yo. Esa fue mi postura con él. Yo renuncio a mi fe. ¿Usted escuchó? Si tu Dios y mi Dios. Eso es lo que yo estoy hablando. Con referencia a lo del profeta viejo y el profeta... No, mija, tú estás diciendo que uno de los 2. Yo te estoy preguntando a ti cuál de los 2 fue entonces, Esther. Estoy diciendo... Ella lo sabe, pastor. Le estoy diciendo que no he leído bien la lectura por completo para es que nosotros ustedes están poder atribuyendo hablar. que habían ángeles que se hacían llamar Dios. Pero eso fue lo que nosotros establecimos acá cuando se estaba hablando de que, ¿cómo se llama? Isaac, cuando Abraham iba a clavar a Isaac el cuchillo para sacrificarlo, intervino otro. Yo quiero que ustedes tomen mucho... Mira, ¿sabes que yo tengo un tipo que me tiene el teléfono reventado? Y que porque usted le dijo que lo del Nuevo Testamento que no era válido, algo así, no sé qué fue lo que le dijo al muchacho. Eso. Y tengo gente tirándome con esa vaina. Digo yo, pero ¿qué locura esta que está pasando aquí, varón? Digo yo, pero ¿qué le pasó a tu mujer? No dije eso. ¿De verdad fue eso? Yo no sé, porque yo no vi el programa. ¿Fue eso, mía, que tú le dijiste? Mira, una de las dinámicas
Yo entiendo que aquí en el programa hay que crear Todo el mundo controversia en tiene su cierta punto área, su diferente. punto No, de pero vista. ella no ha dicho. pero- no, Yo nunca he dicho invalidar. eso. Mira. Nunca he dicho Yo eso. quiero... Explícame, mía, en tus propias palabras. ¿El Porque, qué? ¿qué fue lo que tú le dijiste? Dame eso, yo te lo Por voy a favor, enseñar. por favor, enséñeme qué fue lo que la persona Déjame pues, ver si yo, no- pues interpretó. yo borro todos los De mensajes. antemano excusamos al maestro Jairo que por cuestiones personales no pudo estar en la cabina en esta mañana. Yo sé que hay mucha gente que ha estado comentando y preguntando por él. Él se reintegrará mañana con el favor del Oye, Padre. si el muchacho me está viendo, vuelve y escríbeme. Porque Vuelve y escribe, ahí está el por maestro favor. Gama. Maestro, El maestro de Elohim, dale. maestro, bendiciones. Sabes que estoy viendo el programa y a veces yo oigo muchas cosas que se dicen y se teorizan. La cuestión es que hay que tener fundamento bíblico, ¿entiendes? Para uno decir lo que va a decir. Porque a veces la mente está haciendo más confusión que claridad. Pues. Entonces, si no se va a tener, si no se va a poder hablar con amplitud, con un tema y no tiene una base bíblica sólida, a ver si mejor dejar esa vaina en el aire. Pues. Yo le estoy preguntando a Estel porque me está diciendo que en un momento dado habló un Elohim, el otro puede ser que el profeta le servía a un Elohim y otro a Yahweh. Yo digo que Dios sigue siendo el mismo, que Dios es uno solo. Yo no puedo atribuirle a ningún ángel el nombre de Dios. Es que cuando los ángeles, oye, ¿qué sucede? Hay ángeles que hablaban el nombre de Dios, pero si ya al hablar el nombre de Dios, es Dios que está hablando. Eso se llama agencia divina. O sea, aunque sea un ángel, supón tú que un ángel está hablando del nombre de Dios, ¿verdad? Pero al estar hablando el nombre de Dios, ya es Dios que está ahí. Un profeta habla el nombre de Dios, ya es Dios, Es Dios que hablando está ahí, del pero profeta. no significa que ese ángel sea Dios. Literal. No, Ya. pero que te está hablando ya tiene la autoridad divina. Ah, pues entonces tú estás en la misma postura que yo. Tú sigues creyendo que nada más hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Es que lo que pasa es que a veces la gente repite cosas que yo digo en un momento. Pero si tú no tienes el fundamento, fajate a estudiar la vaina y contribuir el pensamiento, esa vaina lo que van a sembrar es más confusión que bien. Entonces, tú sabes que hay mucha gente que está escuchando, que puede escuchar una teoría. Cuando llaman a una teoría o una hipótesis, hay que decirlo de antemano, esto es una teoría o una hipótesis. También si están enseñando, por ejemplo, si el tema de la radio hoy es enseñanza, como yo estoy viendo que es, ¿entiendes? Por eso que está ahí, no se puede estar como en debatir vaina, porque entonces no se va a aprovechar el tiempo y la gente que ya no va a aprender nada, no va, porque está pataleando, tú estás dando una enseñanza, pues se está pataleando como que está saliendo el tema, ¿ves? Escuchamos, maestro. Entonces, pienso que tienen que meter fundamento más bíblico. Todo lo que vayan a decir tienen que meter fundamento bíblico porque eso es música cristiana. Meter fundamento bíblico, no todo el tiempo se puede estar teorizando. Y no coger la cosa, la enseñanza como algo personal, porque entonces va a creer. O sea, si hay un punto de vista que yo no estoy de acuerdo y me lo difieren, entonces yo no puedo como elevarme y saltar mi ego pues, pensando que yo tengo la verdad absoluta porque yo he investigado o no he investigado. Pues el fundamento de la fe es Jesucristo, obviamente. Eso es lo que uno piensa y uno cree. Entonces, pero usted tiene que tratar por lo menos de escuchar lo que yo te está diciendo, porque yo siento como que usted te está hablando y tú no estás prestando atención. Pues. O sea, estás respondiendo muy rápido, ¿entiendes? Trata de por lo menos escuchar. Jairo, estoy escuchando y estoy formulando a la misma vez. Eso se llama escuchar atentamente. Cuando puedes escuchar es que a la si él te misma pregunta, por ejemplo, te está preguntando el pastor, y tú, él no te ha terminado la palabra, ya tú respondes, tranquila, relax. Porque Escucha, estoy escuchando trata de activamente. escuchar. Bueno, Eh, disculpen Habla, entonces habla, si he habla, cometido un error. Le pido disculpas a todos públicamente. No paso porque lamentablemente aquí, o sea, Mira, siga, pastor. Los Elohim han traído problemas en esta cosa. ¿cómo? El Elohim es es que hay muchos Elohim. He sacado a Jehová de la Biblia ya. Jensi, qué bueno tenerte de nuevo en la cabina con Sí, ustedes. bienvenido. Llegó el evangélico, señor. Hoy te está evangélico. Yo voy a decir, como siempre dice el pastor, yo venía escuchándolo en el camino. Yo venía escuchándolo en el camino. Palomo. Y mientras yo los estaba escuchando, de verdad que es una bendición poder estar aquí nuevamente y muy desestresante el poder escucharlos. Esther, te bendigo de una manera muy especial. Es muy valiente el tú defender tu postura sin ningún tipo de problema.
obviamente llegó la santidad de Jehová aquí ya. ¿Entiendes? Amén. Entonces, Hacía falta. todos esos argumentos, amén, Hacía falta. quedan desbaratados por el piso, amén. Amén. Yo entiendo que fue que no debíamos de Bueno. donde íbamos a un punto y El caso es Fuimos que pa' otro. el profeta joven, Dios le da un mandato y le establece a él que no coma ni beba agua con el rey Jeroboam, y le dice que no se regrese por ese mismo camino por donde Dios le había guiado. Yo enseñaba hace un ratito, le decía a ustedes, que a veces en ocasiones no es que el hombre de Dios sea arrogante, sea orgulloso, simplemente que Dios no le permite sentarse a comer en una mesa, porque está cuidando no solamente al pueblo, sino al hombre de Dios. La mayoría de los errores que se cometen en el ámbito profético en las congregaciones es por la interacción y la familiaridad con la iglesia. De hecho, hombres y mujeres muy utilizadas por Dios, cuando se familiarizan mucho con el pueblo donde se les invita, las emociones lo traicionan. Ya ni siquiera es Dios que comienza a hablarle, sino que las emociones comienzan a trabajar en ellos. Y llega un momento donde un pensamiento te puede visitar y tú entiendes que sea Dios y que sea Dios que te haya hablado. Por eso decía que cuando él se presenta, el profeta viejo le dice, y hablando mentira, le dijo, yo soy profeta como tú. Dice la Biblia que le dijo, y hablando mentira, yo soy profeta como tú. Dando a entender que a él no se le está reconociendo como profeta, y él lo sabía. Que él no estaba siendo reconocido como profeta. Ahora, ¿qué hace el tipo? El tipo dice, un ángel me habló y me dijo. Él no dice, Dios me dijo. Él atribuye a que un ángel le habla. La razón por la cual él atribuye a que el ángel le habla era porque él sabía que ya como profeta que él tenía esa experiencia con Dios, él no podía decir que fue Dios que le habló. Eso le podía traer un problema a él que le podía costar hasta su propia vida. Los falsos profetas que adoraban a otro Dios hablaban en nombre de su Dios. Pero un hombre que conocía a Dios ya literalmente, había tenido una experiencia con Dios, es muy difícil ver un caso en la Biblia que diga de que haya sido Dios que le haya hablado como profeta. Y él le atribuye eso a que fue el ángel. Ahora, ¿qué sucede cuando viene esto? Ellos se retiran y dice la Biblia que entonces la voz de Dios vino a él y le dijo que por cuanto él se hizo reverde, su cuerpo no sería enterrado con los huesos, o sea, con los restos de sus padres, de sus antepasados, de sus padres. ¿Qué sucede en este caso? Más adelante dice que un león lo topó, no se lo comió. Un león lo topó, lo mató y el león estaba junto con el cuerpo en ese momento. Cuando nosotros vemos esto, tenemos dos panoramas. Una generación que conoció a Dios y que está inactiva en lo profético, más otra generación que está conociendo a Dios pero no tiene discernimiento de espíritu. Tienen el don afinado, sea en los milagros, en profecía, en don de ciencia, en sanidades, en prodigio, pero el más importante de todos es el discernimiento de espíritu. La iglesia carece actualmente de la presencia de Dios en los dones de los hombres, o que el hombre tiene o le ha sido otorgado. Si tú no tienes el discernimiento de espíritu, cuando la voz de Dios te hable y venga otra persona y te diga, Dios me dijo, caes en el error por tu propia cuenta, donde tú entiendes, espérate, ¿será que yo estoy escuchando a Dios como tengo que escucharlo? ¿O será que yo no estoy escuchando a Dios en la forma en la que verdad Dios quiere hablarme? Experiencia sin evidencia, inactivo literalmente en lo profético. Y el hombre le dice, un ángel de parte de Dios. Mi pregunta es la siguiente. El mismo Dios que le reveló a él el mensaje para el profeta, para el rey Jeroboam, ¿no podía ser el mismo Dios que hablara con él directamente y le dijera que se fuera por otro camino? Claro. Pero, como él no tenía discernimiento de espíritu, y esa área no se había desarrollado en su vida, cuando vio a una persona que ya se reconocía como profeta, Respeto tal vez a la trayectoria. respetó. La trayectoria. Pero también él no conocía a esa persona. O sea, no podemos automáticamente entender que él lo hizo porque le tenía respeto a esa persona, porque la Biblia nos relata que él lo conocía, sino que él mismo se le presenta y le dice, yo también soy profeta. ¿Me entiendes? Y automáticamente le dice, yo también soy profeta,
Pues el hombre le creyó. Seguro y el hombre, vamos a hacer lo que tú digas. seguro el hombre, creo lo que tú digas. Entonces, seguro el hombre en Betel tenía ciertos reconocimientos, Él lo cierto tenía, respeto, claro. tenía cierto. Él lo tenía. Tal vez, por ejemplo, hay hombres de Dios que yo no he tenido la dicha de conocer, pero yo he escuchado de ellos. Y Lo el tenía. profeta Pues en eso Betel. Él era reconocido en él. O sea, tal vez, ok, yo Por entiendo. respeto del manto, cogió no, para claro, allá. pero es un punto. Lee Porque, el contexto que dice que había un Exacto. profeta viejo en Betel. De Betel, Exacto, exactamente. Resalta como que era el profeta de ese lugar. Exacto, pero mira el punto, mira a lo que me refiero. A lo que me refiero es que el profeta nuevo no lo conocía. Por eso es que él mismo se presenta y dice, yo también soy profeta. O sea, Pero el profeta nuevo no tenía conocimiento de su persona, como que yo vea al pastor Miguel y diga, pastor, yo tengo conocimiento del pastor Miguel Warlock, te conocí, sino que él mismo se tuvo que presentar. Te voy a poner como, por ejemplo, este escenario. Yo, por ejemplo, viajo a Argentina. Y en Argentina yo no conozco absolutamente muchos ministros de allá de Argentina, pero yo llego a una ciudad y llego, por ejemplo, a la Patagonia. Y en a la Patagonia de Argentina. Ok. Y cuando llego a esa ciudad, allá, yo no lo conozco, pero hay una honra, hay un reconocimiento de que en ese lugar ese hombre es profeta. Obviamente, por la trayectoria y por el título que carga, tal vez por todo lo que él diga, yo respetando esa trayectoria, puede ser que mis sentimientos y mi honra de respeto pueda hacer que sea inactivo, yo tener el oído, el discernimiento de saber que no es Dios que me está hablando, ¿me entiendes? Y que es el profeta mintiéndome. No, claro, pero mira. O sea, que no quita. Mira qué pasa. Mira a lo que yo me refiero. Él se equivocó, está bien. O quizás el hombre no tuvo el discernimiento de espíritu en el momento. O quizás no buscó la dirección de Dios. O quizás puso en duda lo que ya Dios le hubiera dicho anteriormente. A lo que yo me refiero es que el profeta nuevo no tenía un conocimiento de él, de esa persona que se presentó delante de él. No tenía él un conocimiento. Como puede decir, este tipo de profeta verdaderamente Dios lo usa, yo voy a hacer lo que él está diciendo. Es como que yo me le aparezca a alguien y le diga, yo soy el pastor Miguel Grullón, yo soy profeta. Y esa persona automáticamente me crea sin tener ningún tipo de conocimiento, sin ver, pues, quién es verdaderamente el pastor Grullón. A eso me refiero. Por eso mi pregunta ahorita, pues, a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Pero también dije, wow, yo entendí que la causa de la muerte del profeta joven fue por la desobediencia. Yo entiendo que él desobedeció completamente, pero el hombre fue engañado. El hombre no desobedeció porque quiso desobedecer. Cuando tú lees Pero la consecuencia para que él desobedezca fue la falta del discernimiento. Exacto. Espíritu, Ahí yo iba, como lo que lo llevó a la muerte. Eso es lo que Sí, estoy eso, tratando de exacto. desarrollar desde el principio, que por la falta de discernimiento de espíritu, muchas personas que están comenzando a escuchar la voz de Dios han perdido su enfoque. De hecho, por ejemplo, mira, a mí se me hizo difícil en una etapa de mi vida ministrar en muchos lugares, porque yo siempre he dicho, y lo voy a sostener, creo que hasta el día que me muera, que yo no soy profeta. Yo no soy profeta. No, Soy pastor. yo soy pastor. ¿Ya me escuchaste? Yo soy pastor. Que Dios en su misericordia le haya placido, cuando Él gusta, cuando Él quiere, que ese don se manifieste en mi vida para edificar la iglesia, el lugar donde vaya, excelente, pero yo no soy profeta. Que fue el área que Dios utilizó para Dios dar a conocer mi ministerio, sí, es una gran realidad. Porque Dios no puede ser que hoy sea blanco y mañana sea negro, Dios sigue siendo Dios. De hecho, yo he visto escenarios, yo personalmente, donde Dios me ha dicho, hay una persona con esta condición, le he llamado, y cuando se me presentan 2 o 3 con la misma condición, le digo, devuélvase que no es usted. Delante de todo el mundo, devuélvase que no es usted. Porque el discernimiento de espíritu te tiene que llevar a conocer que no es por una necesidad. No es una necesidad de que aparezcan 10, una sola persona en específico. Aunque hayan 20 con la misma enfermedad, 20 con la misma situación, 20 con la misma condición, es a uno en específico con el que Dios quiere tratar. Entonces, a mí se me hacía difícil en un momento, y se me hizo difícil llegar a lugares a ministrar y tener una expectativa de personas esperando que yo fuera a profetizar, cuando mi deber y mi llamado en ese momento era como evangelista. Era como evangelista. Yo prohibí personalmente, en el año 2011 específicamente, hasta el 15, más o menos, que fue cuando comencé a pastorear, que cuando hicieran un evento y me invitaran, escribieran profeta.
Yo le decía a los pastores, tráigame a su congregación, no ponga que soy profeta. Invíteme, no diga que soy profeta. Invíteme, pero que se quede en privado en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es muy delicado. Nosotros estuvimos ahora en un evento. Yo estuve personalmente, de hecho, ahora en Cielos Abiertos. Y yo le decía a ustedes que yo mandé a apagar todas las cámaras. No solo por la liberación que se manifestó, sino porque habían cosas que Dios quería tratar con la gente personalmente de la iglesia. ¿Por qué? Porque entiendo ya por los años que llevo predicando, no solamente por la experiencia, no. Porque he orado a Dios, dame sabiduría. ¿Qué edifica y qué no edifica la iglesia? Porque hay mensajes que son solamente para la iglesia, no para el de afuera. Hay cosas que Dios te la va a revelar, que es la iglesia, que son problemas internos, que el de afuera no debe de enterarse. Me ha pasado ese caso en varias ocasiones y ahora me sucedió. Una joven que lamentablemente tenía a su pareja, se acostó con un muchacho, será su pareja, y el muchacho fue y le enfermó. El muchacho, su pareja la enfermó a ella. Ella tenía, no recuerdo si eran 7 años, no sé cuántos años, meses, algo así, no recuerdo bien. Que tengo ese problema, de hecho, que hay gente que me ha dicho, Dios lo usó usted para decirme esto y esto y pasó, y después ni yo me acuerdo. Me pasó con el niño con cáncer, donde los pastores, por allá cerca de Long Island, que fuimos, ¿te acuerdas? Que yo ni me acordaba, eso fue como en el 2010, que Dios sanó a ese niño que lo habían dado por muerto. Y con los videos, que deberíamos nosotros de buscar ese niño para los pastores. Si algún día me escuchan, que ellos se comuniquen con nosotros para que den el testimonio y traigan al niño aquí a la iglesia. Y cuando yo vi ese episodio ahora, yo le dije a Dios, ¿qué hago? Miguel, apaga todo. ¿Por qué? La joven, Dios la estaba llamando y no quería pasar. Oye esto, la joven Dios la está llamando para sanarla. Digo, Dios me muestra una mujer que está en su casa, una mujer de bien, una mujer de respeto. No has podido tener una relación con nadie, o sea, de darte la oportunidad porque tú no quieres enfermar a otra persona. Recuerdo específicamente que le dije, duraste 7 meses, 8 meses, algo así, tratándote con alguien y después de que estaba todo listo para darte la oportunidad, preferiste separarte. ¿Qué pasó, negro? No, esa no fue aquí. Eso fue en Santo Domingo. Pasó algo así. Exacto, pero esta estaba peor. Estaba mal de verdad. Y yo le dije, pasa aquí ahora por ti. La llamé como 6 veces y no vino. Yo le dije así mismo delante de todo el mundo, Señor, si me das el permiso, voy y la busco al asiento. Para que tú entiendas cuando tú estás seguro que Dios que te está hablando. Porque que lo profético no es para tirar balas locas. Lo profético no es decir que aquí está pasando esto, y está pasando esto, y está pasando esto. No. No. Cuando es Dios que confronta, Dios confronta. Y yo le dije, ¿tú quieres que te busque el asiento? Yo lo he hecho. Señor, dime, voy y lo busco al asiento. Voy y la busco al asiento. Lo he hecho miles de veces eso, actividad. He ido allá, miré, usted, ¿qué le pasa? Venga, dígame que mentira entonces en mi cara. Dígame que no es Dios que está hablando. ¿Y qué hizo la joven? Yo le dije, quiero que todo el mundo se acerque al altar, levante la mano, acércate por el lado. La muchacha pasó. Yo dije, wow, cúbranla porque hay un pasillo en la iglesia. La cubrieron con unas toallas, unos mantos. Ahí oraron por ella. Vinieron más personas y se acercaron y bajaron todas juntas. Cuidando la identidad de la joven para que no se sienta avergonzada. Porque el problema era que como era una condición interna de una enfermedad, eso le puede ser expuesto. No, es que no se puede porque le puede dañar su imagen. Entonces hay que cuidar a esa persona también. ¿Entiendes? Y a veces, la mayoría de las personas que hoy en día predican, yo respeto bastante. Yo dije ayer, en mi opinión personal, como pastor, siempre he dicho, no soy profeta, como pastor, en lo que llevo de ministerio, lo que me ha tocado vivir en los eventos, en las actividades, lo que he visto que Dios ha hecho, del 100% lo que hoy en día dicen que son profetas, quizá un 2% sean genuinos. Porque para profetizar carro, casa, todo el mundo está presente. Hoy en día con el asunto del don de ciencia, eso está muy peligrosísimo. Yo mismo le he dicho a Dios, no me revele el nombre de nadie. No me interesa. Muéstrame la intención del corazón. Muéstrame lo que nadie escucha, lo que nadie habla, las conversaciones que tiene con su esposa, con su esposo, con su mamá o con sus hijos. En secreto, lo que nadie publica. Revélame cuál es su condición interna.
para que sea edificada esa persona. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita volver a eso. La iglesia necesita volver a darse cuenta que Dios sí habla, que no todo el mundo está manejándose con esa porquería y con tanto daño que le han hecho a la iglesia. Dije que Dios me habla y que tengo esta condición en esto y que Dios está llamando a fulano. Yo creo en el don de ciencia porque yo vengo de ahí. No es de ahora, vengo de ahí, ¿qué? 39 años, 25 años con eso. Viendo a Dios fluyendo en el don de ciencia y de profecía. Pero hay algo más que eso, es la presencia de Dios. Entonces los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no son para nosotros exhibirnos nosotros mismos. Y si yo no hubiese tenido, no hubiese sido instruido por esos dos ancianos que me instruyeron a mí y luego formado por un pastor en el ministerio para llevar una misión a cabo con los dones que tenía activados, pero sin una formación ministerial, no la tenía en la lectura de la palabra ni en su exposición. Mi pastor se preocupó por mí. Cuando aquí alguien me dice en la iglesia, pastor, voy a tal lugar y voy a hacer esto, yo le he dicho, mire, yo quiero que usted no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, ni haga esto. No haga esto, no haga esto, no haga esto, ni haga esto. Porque tengo que cuidarlo. He estado en eventos últimamente que he ido y cuando me ha tocado salir con los muchachos, que vamos a algún lugar, yo siempre pongo al pastor Ricardo al lado mío. Y cuando están predicando va a pasar algo, le digo, mire pastor, va a pasar esto, esto y esto. Cuando eso lo hagan, fíjese, el pastor está por ahí, se lo pueden preguntar. ¿Usted cree, pastor? Le digo, observe ahora. Se cumple. Me dice, wow, digo, eso no lo haga. ¿Por qué? Porque cuando tienes el discernimiento de espíritu activado, todo lo que se maneja en la atmósfera, tú lo percibes y lo reconoces. De hecho, aún lo que el predicador va a hacer o va a decir, antes de que lo diga, ya te fue revelado. Porque hay una conexión directa con el Padre en el altar. Entonces, la iglesia, nuestros jóvenes, necesitan ser instruidos literalmente. Los ministerios que hoy en día tenemos necesitan ser instruidos. Porque el ministerio de evangelización no es redes sociales solamente. Usted dice que hoy en día mayoría de personas usan los dones para exhibirse ellos mismos y no para edificar la iglesia verdaderamente. Es que no se está predicando a Cristo, hijo. Muy pocas personas predican a Cristo. El mensaje evangelístico no es que ha caducido por completo, pero se ha ido desgradando hacia abajo. Yo dije la mayoría, pero eso dije. ¿Entiende? ¿Usted cree que se ha ido degradando? Yo creo que he analizado algo acerca de eso. Dígame, hijo. Recuérdate que la otra semana, bueno, no pude venir la otra semana, pero cuando estaba aquí creo que estábamos hablando acerca de la intención y de lo que esta generación está buscando. Creo que el mensaje de Jesús, el mensaje cristocéntrico, que es el que redime, aquel que nosotros escuchamos cuando fuimos convertidos, ese mensaje pasó de moda. Ese mensaje no vende, ese mensaje es básico y ese mensaje revela de que yo soy un predicador básico. No, soy muy básico. Y el yo ser muy básico no hace que la gente se ponga la mano en la cabeza, que se paren de la silla, que agarren una silla, que me siembren un reloj. Ese mensaje tan básico, que es el que ha cambiado toda una generación, creo que está desfasado. Creo que mientras más profundo vamos, inclusive, yo pienso que en el mensaje que tú mencionas a Jesús, ya yo creo que ya tú estás desfasado. Esa es la intención de mucha gente. Por eso utilizan un lenguaje, palabras que tal vez tal vez el pueblo no comprende, sin saber que Jesús utilizaba parábolas. ¿Y cuál era la intención de Jesús? Nunca sorprender, al contrario. Jesús utilizaba un lenguaje adecuado para quienes le iba a hablar. Ahí está la parábola del sembrador. A quienes eran de esa cultura, bueno, en ese flow le hablaba, porque la intención de él nunca era sorprender, más sin embargo era que la gente pudiese entender el mensaje. Creo que por ahí es que vamos. El ego de decir, wow, qué profundo. Nadie yo he escuchado hablando de eso. Ese es el ego que tiene esta generación de hoy para mí. Pero yo difiero un poquito, Jensi, discúlpame, porque yo pienso que hay una generación también que está muy ávida de saber más. Antes veíamos una generación un poco más mayor, más concentrada en el tema del crecimiento religioso y espiritual. Más sin embargo, ahora yo veo que hay otras generaciones que también tienen esa sed y esa necesidad. Mira, yo pienso lo mismo, pero, el pastor mencionó una palabra ahorita que sin especificar a nadie, creo que es muy vital. Creo que en esa búsqueda, que es bueno, la búsqueda siempre en la palabra es bueno. El asunto está que llegamos a un nivel de profundidad que nos damos cuenta que nosotros somos todo menos lo que tenemos años diciendo que somos.
Y eso lo que hace es que nos crea una falsa identidad de que, wow, pero yo tengo la vida entera conociendo esto y verdaderamente esto no es así. Es este camino. Conozco personas cercanas que la tengo en mi top 5 de mejores predicadores, de mejores conferencistas, que hoy en día no están con nosotros por esa misma búsqueda. Siempre la búsqueda va a ser buena, pero centrada en la palabra, dentro de los fundamentos bíblicos. No tiene que ver absolutamente nada con eso, pero por ejemplo, Gálatas capítulo 1, verso 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No está hablando de un evangelio que no esté en la palabra. Está hablando de una revelación, de una interpretación tuya a causa de una búsqueda que está totalmente lejos de la palabra. Yo creo que tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, pero inmediatamente en esa búsqueda tocamos teclas que estén fuera de lo que nos ha liberado, de lo que nos ha libertado, de lo que es la palabra del Señor. Creo que ahí entramos en una deficiencia de identidad espiritual. Y ahí no nos sentimos bien con lo que durante años nos ha bendecido, nos ha transformado y ha cambiado tantas vidas. Creo que esa es la pequeña tela que es importante tenerla. Mira, yo cambié algo en mi vida. En el ministerio. Fue el tema de la dogmática. Pero los principios siguen siendo lo mismo para mí bíblico. No he conocido, no he tenido esa oportunidad, ni la quiero tener, no me interesa, de conocer otra faceta de Dios que no sea aquella donde Él es el más importante para mí. Que solamente Él puede saciar mi necesidad. La parte de la evolución de mi ministerio, en mi lenguaje, en mi léxico, en el altar, el cambio vino cuando solté todo ese asunto de vestimenta, parentesco como creyente. Estigmas y dogmas. Dentro de la iglesia. Cuando ya yo solté eso, seguí profundizando en que Dios era Dios. Eso no tenía nada que ver con la santidad. Sí, obviamente creo que tiene que haber pudor en la congregación, porque es obvio, la Biblia está ahí para eso, para mostrarnos que sí tiene que tener pudor. Tuve que sentar a trabajar con esa área. Fue la única área de mi vida, Esther, que yo cambié. En servirle a Dios. Aprendí que esa dogmática me estaba haciendo un daño porque no me permitía ni siquiera compartir con mi familia. Eso fue lo único que yo cambié. Lo aislaba. Ahora, ¿qué tuve que hacer? Para no predicar lo que todos predicaban, me hice escudriñar la Biblia. Me fui a prepararme. Sí, pero yo me fui a preparar a estudiar. No solamente lo hice por mi propia cuenta. Me fui a prepararme. Yo mismo. Eso me ayudó a abrir más mi pensamiento, conocer otras cosas que estaban fuera de contexto en la interpretación del mensaje del predicador que nosotros conocemos como el predicador convencional, literalmente. Pero yo escucho a una persona predicando de algo a lo que tú te referías, un mensaje convencional, y me lo disfruto. Y más que, claro. Como cuando escucho a alguien que tiene una interpretación mucho más amplia, exhaustiva, en un mensaje, y me lo disfruto. Siempre y cuando el final del mensaje sea que Cristo viene y que no hay nadie más. Nos acerque más a Jesús y a cambiar. Ya. Ahí. Pudiéramos decir que secularizando un poco más el mensaje. El mensaje está totalmente sí, más motivador, más tal vez. Porque es que la para mayoría. Que con el que está fuera, quiero que usted sepa, mire, que yo enseñaba hace un tiempo atrás que una anciana no sabía expresarse mucho. Le tocó predicar, es una anécdota que hay, el Salmo 23. Un joven muy carismático, con un talento maravilloso y muy bueno expositivamente en el mensaje, en el desglose del mismo, se paró un altar y le dio para allá.
Y no pasó nada. La gente nada más levantaba la mano, sonreía, brincaba, pero no pasó nada. Cuando llegó el momento que le dijeron a la anciana, predique usted ahora, ya se sorprendió, es una anécdota que hay, porque era un congreso y ya le dijeron, venga, predique usted, hermana. Y la anciana se paró y dijo, ve a mi pastor y nada me faltará. Hay una gloria. Dice que cuando ella dijo eso, el Espíritu Santo cayó y todos los que estaban enfermos fueron sanados. Pero que también la gente fue quebrantada por el Espíritu de Dios. Y el joven se le acercó y le preguntó. Yo prediqué, le dijo a ella, de una forma mucho más esclarecida que usted. Y usted solamente dijo, a mi pastor y nada me faltará. Y ella le dijo, porque tus palabras fueron vacías. Usando el mismo texto bíblico, él dijo, yo a mi pastor y no pasó nada. Porque sus palabras fueron vacías, porque no había una búsqueda con el Espíritu de Dios. Entonces, de nada nos vale a nosotros hacer cualquier cosa si Dios no está presente. El centro de nuestras vidas es el Espíritu Santo. El resultado de todo lo que la gente en su momento llega y ve en esta iglesia es el Espíritu Santo. Yo hablaba con el pastor Ricardo y hablaba con Carlos hoy, y en estos días hablaba ya con Abdiel y los muchachos en Texas, allá en la empresa, estábamos reunidos allá. Y un momento dado de mi vida, lo único que yo le dije a ellos fue, mira, yo quiero que ustedes sepan algo. Nada de lo que se ve en mi entorno ha sucedido sin la presencia de Dios. Nada en lo absoluto. Yo he tratado por todas las formas de hacer cosas a veces para ayudar a la congregación y nada me funciona. Cuando he querido decir, como una vez que sacamos un vehículo de que para hacer fondo, Dios no me dejó hacerlo. Íbamos a hacer talent show, Dios no me dejó hacerlo, porque el centro de todo es el Espíritu Santo. He querido meterme 20,000 cosas y Dios no me lo ha permitido. A veces he comprado yo libros míos para yo estudiarlo ahí abajo, y lo estudio y digo, no, hombre, esto no me sirve para nada. ¿Para qué? Para conocimiento. Y hay una que otra cosa que la uso para conocimiento mío, pero lo más importante es la presencia de Dios. Si el Espíritu de Dios no está vigente, los dones no se van a manifestar en la forma que tienen que manifestarse. Yo puedo tener el don muy afinado y puede que el don en un momento se manifieste y diga, James, así dice el Señor, sí, todo lo que te digo es verdad. Afino. Pero no hay un cambio en tu vida espiritual porque operó el don, no la presencia de Dios en el don. Yo he estado dando clases, yo dando clases, una vez lo hice cuando di el seminario, ¿te acuerdas? La primera vez ya. Yo creo que tú estabas en ese seminario ese día, Esther. Cuando tú fuiste a la iglesia, la primera vez, cuando yo estaba en la Bergen Line, que subiste allá. Yo estaba dando ese seminario, era. Profecía, ¿dónde? De profecía donde ciencia. Yo le dije, miren lo que es el don operando. No recuerdo si fue un hombre o una mujer. Sí. Le dije, mira, esto es lo que tú estás pasando, así, ¿sí o no? Dime. Si es verdad, estaba contento. Le dije, tú ves, eso fue el don, pero la presencia de Dios no estaba en el don. Observa ahora la presencia de Dios ministrando el don. Un quebrantamiento y bajo la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente aprenda. Yo no quería poner escuela profética, nunca me gustó eso. Y aquí mismo fue con ustedes, sentado acá, que vi la necesidad y dije, tengo que hacerlo. Porque tengo gente, aún aquí en mi congregación, acá en mi congregación, que salen a buscar gente para que les esté profetizando. Salen corriendo que viene el profeta fulano de tal y tú lo ves desesperado. No hay mayor profecía que las escrituras, La Biblia. que la palabra. Y la misma relación que tiene una persona con Dios la puede tener tú. Dios no quiere intermediario entre tú y Él, que no sea Jesucristo, más nadie. La Biblia nos manda a creer en los profetas, pero la mayor profecía que tú vas a recibir es las escrituras. Ahí está toda la verdad. Cuando te esté yendo mal, agárrale la Biblia y tú verás una respuesta para ti. Que Dios quiere enviarte un mensaje a través de alguien, lo aceptamos siempre y cuando sea Dios. Pero el ministerio profético no es eso que la gente entiende. Me paré en un altar y así dice el Señor. Espera, give me one second. Wait, vamos a pararlo ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Yo prefiero que a mí dejen de invitarme a las congregaciones pensando que Dios no me usa, a ponerme a inventar con algo que Dios no me ha mandado a decir a través del don. Y la gente está despertando, pastor. No están despertando, Blanca. Mucha gente que Cuando está usted profundice un poquito más de este lado, usted se va a dar cuenta que no están despertando. Ahora es que eso le están dando lata de verdad. Porque ahora hay más profetas que en el pueblo de Israel. En las 12 tribus de Israel no hubieron tantos profetas como lo hay hoy en día. Pero hay mucha gente que no se cree. Lo que pasa es que la diferencia de los profetas de ahora es que tú ahora ves profeta, pastor. No, yo venía de camino justamente al principio, antes de que empezara el programa, y venía viendo
varios problemas que han pasado últimamente. ¿Tú sabes por qué es? Porque los profetas de hoy en día dan la palabra y luego tienen que ir a aclarar y que mira, no, lo que pasa es que yo quise dejar dicho esto a causa de la deficiencia que tienen al hablar, porque son muy rápidos para hablar desde que tienen una cámara prendida, desde que están en un escenario. ¿Por qué tú crees que tal vez el profeta joven fue engañado? Porque se llevan no se examinan, no hay un discernimiento de tu poder tener la capacidad de saber diferenciar entre tus sentimientos, entre tu humanidad, entre lo que tú quieres y entre lo que Dios quiere que tú hables. Cuando Dios habla, la palabra que Dios habla, créeme que tú no tienes que aclararla. Número 1. Número 2, cuando la palabra de Dios habla, tú no tienes que pedir perdón a nadie. Esa es la palabra de Dios. Al contrario, tú tienes que sujetarte a la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene que sujetarse a ti, ni que condicionarte a ti. No, esa es la palabra. Cuando tú ves que viene un profeta, te suelta una palabra y esa palabra luego tiene que acondicionarla a causa de las consecuencias que tiene. Esa palabra no estando basada, mi hermano, tiene que devolverte obligado. ¿Por qué tú te pones así? Que cuando ese tema tú sabes. No, está hablando realidades. Mira, es cierto, manín. Yo tuve que decir. Pero yo no he dicho que es mentira. Él sabe. Yo fui a una iglesia. Yo he ido a iglesias. Te extrañábamos. Yo he ido a iglesias que son para muchas personas. Es una puerta para catapultarlo a donde ellos entienden que ellos van a llegar de esa manera. Hay que poner los huevos más grandes. Yo he tenido que bajarle raya por lo que Dios me habla. Que no me inviten nunca más. Y punto. Con palabras prudentes, y decentes, pero con lo que Dios me mostró, eso fue lo que Dios me reveló y eso es lo que hay. Si te gusta, amén, y si no, gloria a Dios también. Porque el problema, yo explicaba ayer, es que han tomado el ministerio profético como el negocio o como aquella asignación que es para sostenerlo a ellos. Ya no, por eso decía, no hay evangelistas, parece que está caducando, va en proceso de caducación el ministerio evangelístico. Pero han tomado el ministerio en el área profética no para ni siquiera predicar a Cristo, sino para sostenerse a sí mismo. Porque vende más la palabra soy profeta. Ahora mi pregunta es, ¿cómo el cielo te reconoce? Dios dijo que tú eres profeta. ¿Cuáles son tus evidencias? ¿Tienes el don profético? Bueno, pues hay que ayudarte e instruirte para que crezcas sano en esa área. Yo tuve que pasar mucho trabajo. Y reitero una vez más, si yo no hubiese tenido esas dos personas al lado mío, yo no fuera lo que soy hoy en día. Para nada. Y he tenido la oportunidad y he estado con gente que son terribles en todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el ministerio. Gente muy buena en Dios. Muy, muy excelentemente buenas en el Señor. Pero he tenido que estar tranquilo, esperando, observando y viendo y aprendiendo. Y aprendiendo. ¿Por qué? Porque son temas muy delicados. En lo personal, yo personalmente digo, a mí se me hace difícil darle mi altar a una persona. ¿Por qué? La iglesia me hace así, por una responsabilidad que tengo. Y conocido tengo mucho, pero Dios tiene que hablar conmigo, tratar conmigo. Porque cuando he tratado de hacer compañerismo, déjame dar la oportunidad a fulano, a fulana de tal, me pasó un problema. Siempre salen con una profecía rara. Y después tengo yo que resolver ese problema. Y he tenido que confrontar personas muy usadas por Dios y decirle, mira, no, eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una cobertura pastoral o ministerial y tu pastor está pendiente a tu congregación y vienen con un cuento raro, el deber del pastor es sentarte a ti y decirte, mira, mijo, esto es así, así. Y agarrar al predicador y dejarle saber, mira, tienes que mejorar en esta área, privado obviamente. ¿No habla con ellos antes de subir al altar? No, yo no tengo que decir a nadie lo que va a predicar, que sea lo que Dios los mande a hacer. Ahora, eso es la responsabilidad de ellos cuando estén ahí arriba lo que ellos van a decir. Y tienen que tenerlo bien claro, que si me ponen un huevo a mí en el sentido de que dicen algo que no es, yo también se lo voy a decir. Porque ya yo lo he hecho, tú lo sabes que lo he hecho. Literalmente, yo he agarrado gente que son de que lo más usado por Dios, le he dicho, mira papá, mira mamá, esto y esto. ¿Qué? Sí, para que lo sepa. Te siento la persona para que tú veas que son así. He agarrado gente que me han dicho, así dice Dios porque lo que tú quieres es esto. Y le he dicho, no, yo no le he dicho eso a Dios. Ese soy yo. Yo no le he dicho eso a Dios. Yo lo he hecho. Y como amigo se lo digo, cuídate en esta área porque yo no le he dicho eso a Dios. Tienes que tener cuidado, porque tú y yo somos amigos, pero otra persona te destruye. Como también cuando veo que viene un predicador y se emociona y dice algo que no es, he agarrado y he venido, Enrique, no me sube esa parte de fulano, que eso me le puede hacer un daño en las redes sociales y destruir el ministerio.
Yo tengo una pregunta, pastor, del mismo tema que usted mencionó. Una pregunta que me hace mucho ruido y creo que si usted da una respuesta buena, sé que mucha gente va a ser bendecido. Dice que el profeta viejo, a primera instancia, dice que, y mintiendo, dijo, y mintió, y dijo que un ángel habló todo lo contrario a lo que ya Dios le había dicho. Número 1. Pero más hacia adelante, cuando el profeta joven va con el profeta viejo, nos damos cuenta que él habla en nombre de Jehová y le da la consecuencia al profeta joven. Entonces, ¿cómo el primero, o sea, Fue cómo hablando el mentira, y el segundo y fue el hablando segundo verdad? Dios le, como, o sea, que eso explico. me hizo mucho Ok, ruido. me explico, mira. El don se puede ejercitar. Hay gente que dice que no, el don se ejercita. Pastor, pero para matar a una gente así. No, niño. Acuérdate que él se está reuniendo con alguien, dame la mano, que está activado. ¿Me entendiste? Profeta joven. Gente, atiéndeme que suelta lo que Yo yo debe- quiero, no, por favor. estoy en la Biblia. Estoy mirando el texto. Tal como todo lo que tú me estás diciendo, lo estoy mirando en la Biblia. Profeta joven está activado. Profeta viejo no está activado, pero tiene el don. Son profetas. El don no se imparte. El don se despierta. Por eso, cuando alguien venga aquí a la escuela profética, yo voy a orar por lo que quieren que Dios lo use en los milagros y que entienden que ese es su llamado. Pero la oración, una de las oraciones en general que más fuerte voy a hacer es para que Dios despierte y que ellos puedan entrar y enseñarle cómo entrar a conocer el discernimiento de espíritu. Si él tiene el don activado, yo lo tengo el don, pero mi don no está activado, yo vengo donde él y me siento con él. Y en la interacción que tenemos, estamos hablando de un mismo tema, un mismo Dios, un mismo lenguaje. Automáticamente el don que yo tengo se activa. Entonces, cuando el don se le activó al tipo, que se encontró un mismo espíritu, se hace en ese momento. Y el espíritu de Dios entonces viene sobre el profeta viejo. Y hablando verdad, 5 minutos habló mentira. Por eso hay gente que llega a un altar, por ejemplo. Tú me invitas a tu iglesia. Y el área donde Dios se manifiesta en tu iglesia es los milagros. Cuando yo voy a tu iglesia y Dios nunca me ha usado en milagro. Dios nunca me ha usado en milagro. O tú tienes, digamos, el don de los milagros por estar durmiendo. No está activo. Y yo tengo el don de los milagros, pero lo tengo despierto. Tengo el don de profecía, pero lo tengo despierto. O viceversa. Y yo llego a tu altar. Yo fluyo en los milagros. Y el don de milagros que hay en mí se activa por causa de lo que hay en tu iglesia. No porque yo lo tenga, sino que se activa un don en mi vida. Y hay momentos donde Dios lo hace por la necesidad. Pero hay momentos, hay iglesias que tú vas a ir, que nunca se vieron operando en lo profético. O llegó un hombre con un ministerio profético y activó lo que había en la casa durmiendo. Como ese altar activa a un hombre que estaba durmiendo en esa área espiritualmente. ¿Me entendiste? Entonces es lo mismo que sucede. Hay conexiones divinas. Yo fui a la iglesia de un pastor muy organizado. Despiertan el don. Claro, despierta el don. No es que me lo impartieron, es que despertaron lo que había en mí. Y él sabe dominarlo porque Y ya, era profeta. Te lo voy a poner más sencillo, mira. Mi pastor fallece. Año 2011, 2011. Falleció la Goy. El viejo se me va, yo me quedo huérfano espiritualmente hablando. Huérfano, yo me sentía huérfano por 10 años, brother. Con miles de conocidos y ministerios grandes reconocidos. Miles reconocidos. Tal vez brindándole esa cobertura. No, brindándome, no, ofreciéndome todo, negro. Todo para trabajar con ellos. Yo decía, wow. Y oraba, Señor. Yo tenía en mente 2 ministerios. Me gustaría algún día que tú me des la oportunidad. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no quiero trabajar con alguien que diga esa es mi cobertura pastoral. Y que cuando me tenga que reprender, se abstenga de hacerlo porque yo soy Miguel Grullón. Yo no quiero a alguien que me dé cobertura, decía yo. Fuera mi mentor, la persona que esté cerca de mí, porque yo soy Miguel Grullón, que Dios me use en esta área, no. Yo quiero a alguien que no vea al predicador, al pastor, al ministro, sino que vea al hombre. Que se pueda sentar y con sabiduría corregirme y decirme, eso está mal.
Yo no quiero una cobertura porque yo soy Miguel y ya soy reconocido y que tengo una iglesia grande. Y esta iglesia se hizo sin ayuda de ningún pastor. Solamente el Espíritu de Dios nos trajo acá. Y yo lloraba amargamente, varón. Yo decía, cuánta falta me hace mi viejo. Porque mi viejo era fuerte conmigo. Tenía esa ausencia. Tenía personas que sí puedo llamarlo y me daban un consejo. Pero yo tenía esa ausencia espiritualmente de una persona a quien yo rendirle cuenta. ¿Qué decíamos nosotros? ¿Te acuerdas? Todo el mundo llamando. Grullón, trabaja conmigo. Grullón, ven, quiero ser tu pastor. Grullón, tú necesitas un pastor como yo. Tú necesitas una cobertura como yo. Y yo, sí, mira qué bien. Claro, ya yo tengo la iglesia grande. Ya antes de tener la iglesia grande se veía que yo era un pastor prometedor. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando tú eres un candidato prometedor, todo el mundo quiere estar contigo. Tú eres un candidato prometedor. Este era un candidato prometedor. Ustedes son candidatos prometedores. Porque son jóvenes que están expuestos en las redes sociales, tienen ministerio, la gente los reconoce. Son candidatos prometedores. Miles de gente va a querer venir a hacer la cobertura de ustedes. Miles de personas van a querer que usted trabaje en sus iglesias. Porque ustedes son candidatos prometedores. Ustedes le generan números a ellos. Eso es lo que ellos están viendo. Ustedes le generan views. Ustedes generan visitas a sus congregaciones porque son prometedores. Ya ustedes están en el ministerio. No es que están iniciando. Porque una gente que está iniciando que venga de afuera y entre ahora, usted tiene que arrancar de cero. Usted allá afuera lo que usted quería, usted aquí arrancó de cero. Pero ya gente que han estado en escenario ministrando como ustedes. Ustedes son prometedores. Ustedes le van a llegar miles de ofertas que quizás le han llegado. Ven para mi iglesia. De una forma u otra, jala para acá que te voy a ayudar. Entonces eso que yo hice. Yo dije, bueno. Cuando era evangelista tenía a mi pastor. Mi pastor muere. Quedó con Eliezer. Ahí trabajo tranquilo. Me siento cómodo, me siento bien. Muy agradecido de por vida con el viejo también. Y por una razón u otra, Dios me habla del pastorado. Digo, arrancar de cero en esta vuelta. Y por eso yo decía a veces, me molestaba que salía y me trancaba en mi oficina y decía, ¿cuánta falta me hace el viejo? A sola. Voy a una actividad. Mi pastor duró 56 años pastoreando. Fue presbítero y fue maestro en el MISPA. El pastor fue maestro en el MISPA. Decía, ahí mi madre, ahora, ¿qué pasó? El pastor fue presbítero de concilio. Siendo evangelista, un día el concilio me manda a buscar para que trabaje con ellos. Y yo veo que el pastor me dice a mí, tú no te vas a trabajar con el concilio. Siendo un jerarca, varón, oye esto. Un patriarca en el concilio me dijo, tú no vas con el concilio. ¿Cómo? Me dijo, y no quiero que nunca entre al concilio. Quiero que nunca entre al concilio, me dijo. A trabajar con ellos. Yo no entendía. Yo, bueno, no hay problema. Cuando me llamaron del concilio para ir a una convención en Puerto Rico, yo le dije, llamen al pastor porque si él no me da el sí, yo no puedo ir para allá. Yo vengo de esa formación. Pues resulta, después de tantos años orando, mi pastor me hacía así en la cara. 2 palmaditas en la cara. Cuando estaba de buena conmigo. Cuando me reprendió la primera vez, me dio una pecosa en el buen dominicano, que las abejas me sonaban en una escalera, en la 8. Cuando quise pararme, me dijo, atrévate a levantarte con un hombre de Dios. Se mete para adentro, me dijo, y me hizo llorar. Yo no lo entendía. Ahí fue el testimonio que di, que me hizo recoger toda la basura. Yo sentí que me estaba humillando, me estaba matando mi ego de que yo era un gran predicador. Me dijo, analfa bíblico, váyase a estudiar, prepárese, debe predicar lo que otros predican. Pero si me dijo algo, que el conocimiento que tenga no mata tu espiritualidad. No descuida al Espíritu Santo. Eso me hizo a mi pastor, a mí. A mí, mi ahí pastor. hay una tela muy importante. Pues escucha esto. No, hay que estudiar. Demasiado fuerte. Tienen que prepararse. Todos. Eso no es cuento. Aquí va a llegar un momento en Estados Unidos donde el predicador, el ministro que no esté convalidado porque se haya preparado académicamente en una universidad teológica o un instituto reconocido, no va a poder ejercer el ministerio. Eso va a llegar y yo estoy de acuerdo. Ojalá llegue ya mismo. Ojalá ya lo pongan eso. Eso va a limpiar. Es que va a traer muchos cambios también. Porque es que la mayoría de los ministros no tienen ética ministerial ninguno.
La gran parte no tiene ética ministerial, en ningún sentido de la palabra. Entonces, cuando yo me pongo en esta condición que ora al Señor, ahí es donde conozco en persona por primera vez a quien es nuestra cobertura. Al apóstol Amador. Algo sencillo para muchos pasó. Llegué, estoy en el Congreso, voy caminando. El apóstol es una persona mayor. De hecho, tenemos un evento, un seminario para pastores y líderes sobre lo que es autoridad y honra. La autoridad y la honra. Eso es totalmente gratis, va a ser en septiembre con el apóstol acá para líderes. El apóstol viene con el equipo de trabajo de él a estar con nosotros acá. Y el apóstol no me habló. Cuando me le acerqué me hizo así. Flashback. Lo miré. Y cuando le miré la cara, no lo vi a él, vi a la voy. Eché la cabeza. Caminé. Y mientras iba caminando, el pastor Ricardo venía detrás de mí. Carlos estaba conmigo. Veníamos. Mira quién estamos. El pastor Ricardo. Carlos. El pastor Beltrés. Estaba, creo que Gensi. Enrique, ¿tú fuiste a ese viaje? Enrique y Gensi. Al Congreso. Sí, yo fui. Yo comencé a caminar. Yo no dije nada. Yo sentía en mi espíritu, literalmente, como que mi pastor me había hecho así. Me fui al hotel con Mesiora y me eché a llorar, varón. Cuando regresé al otro día, me agarró y me hizo así. Hijo, ¿cómo estás? Dios me dijo, abrázalo. Él es tu cobertura. Abrázalo, Él es tu cobertura. Él va a ser tu pastor. Él es la persona que va a cuidar de ti aquí en la tierra, en tu ministerio. Esta ganas de llorar me dan porque es difícil cuando tú tienes gente que te celebra, dicen que quieren estar contigo para celebrarte tus errores, porque lo que están mirando es el éxito y los números que tú le generas a ellos, pero no se preocupan ni porque tú estés bien delante de Dios, ni salud por tu espiritual. familia. Brother, eso a mí me llegó. Cuando yo le comuniqué a ese señor que está ahí, que los otros estaban allá, todos dijeron, ¿qué me dijiste tú a mí? No, porque él es el más viejo de la iglesia caminando conmigo, de los que están acá. no, yo le dije que quería conocer al apóstol porque, ¿me entiendes? Me encontré eso raro y el pastor siempre me estaba hablando de eso y eso todo el tiempo y yo quería saber, ¿me entiendes? Pues yo conozco a mi pastor y sé que es una persona rock izquierda, ¿me entiendes? En ese Cierta ámbito. área, y tenía esa inquietud de saber, que estaba curioso. Yo no. ¿Por qué? Por el hecho de que, claro, cuando tú ves un edificio, tú dices, sí, yo quiero ser la cobertura de fulano, porque fulano te genera números. Tú dices, tiene una iglesia aquí prominente, tienen esto, tiene aquello, tiene trayectoria ministerial, tiene esto, tiene aquello. Al apóstol nada le sorprende. Cuando Leiner lo conoció, nada más, que trató con el apóstol, nada me dijo, ay Dios mío, qué sabiduría. Ese se le ve que no lo sorprende nada. ¿Qué? No, Y que pero fulanito, ¿no? ¿Qué fulano qué? apóstol, tú lo sientes cuando Tú te sientas y tú entiendes que estás hablando con cuando lo escuchas hablando. escuchas hablando nada, con palabras sencillas, pero con mucho fundamento bíblico. Mi apóstol es maestro también. ¿Entiendes? Mira cómo se pone, Bueno, claro, yo me siento contento porque Es bueno también sentirse orgulloso de Sí, algo. no, cobertura. No, y que Ustedes deberían de hablar así también del pastor. Me así sorprendía mismo. mucho, y pero eso me es sorprendía un verdadero apóstol porque el pastor estando enfermo en Santo Domingo, explíquele un poco, pastor, de eso. Ya lo ha dicho que él fue para allá, para Dominicana. ¿me entiendes? Yo lo escuché, el Entonces, pastor lo dijo. Pues yo la semana pasada, el jueves fue que yo salí de viaje y cuando llegamos allá lo primero que yo estaba era sentado hablando con mi apóstol, normal. Fui a comer con él, a compartir con él. El viernes salimos a México y andaba con el apóstol en la mañana, tratando algunos temas de trabajo en la iglesia, ministerio, todo. Entonces, si tú no tienes una formación, ¿me entiendes? No puedes ejercerlo. Y si lo ejerces no va a salir la forma que tú esperas, porque yo no lo sé todo. Entonces esa cana espiritual yo la respeto. Eso que está ahí no es de que porque de arte de magia llegué y yo soy fulano. No, espérate, hay una trayectoria de muchos años.
Ahí hay algo y me van a evitar problemas y situaciones porque ya han pasado por ahí. Pero y no Entonces, sé. la escuela profética es para eso. Ya no se respeta la trayectoria ministerial en estos ¿A dónde? tiempos. Los jóvenes de estos tiempos. No, yo siento que sé, respetan. sí, algunos respetan. Yo entiendo que sí. Sí. Pero es que la trayectoria ahora mismo ministerial no es porque tú hayas sido fulano o X. Exacto. ¿Qué es lo que te avala tener una trayectoria Tener una ministerial? trayectoria Es lo que nosotros ministerial, deberíamos de los médicos. medir para saber de qué punto es que nosotros vamos a saber quiénes son. Y ¿entiendes? la iglesia hay que ayudarla, nuestra generación hay que formarla. Por esa razón yo dije, hey, ¿sabes qué? Así vengan 5 a la escuela de profeta ese día. Lo hago con mi iglesia, con lo que quieren aprender. Porque a mí sí me interesa mandar a una generación a ganar alma para Cristo. A mí me interesa eso. A mí me interesa enviar una generación a ganar alma para Cristo. Y le voy a decir algo a ustedes. Hace como 3 semanas, ¿qué te dije a ti? Sobre. Sobre el ministerio. ¿Qué te dije yo a ti? ¿Que te preparara para qué? Oh, sí. Me ungí como evangelista. Le dije, quiero que te prepares. Pon lo que tenga que poner en orden que vamos para que haya predicar. Te vas conmigo a la cruzada. Un par de veces. ¿Va a dejar el loco suyo en el patio? Suéltate. No. Ministro, dale. Vamos a evangelizar, ganar alma para Cristo. Vamos a meter en el parqueo lo que queremos. Que nuestros jóvenes de mi congregación comiencen a predicar, ganar alma para Cristo. ¿Por qué? Porque ya eso es como que la gente no ha entendido que lo mejor que puede existir para mí, el galardón más grande que puedo tener es decir, hey, estaba predicando y me gané 5 almas para Cristo. No una profecía. Claro. ¿Me entiendes? Que al final todo debe de ser direccionado a Cristo. Y cuando tú direccionas todo a Cristo, ¿cuál es el resultado? De que la gente Vengan a Cristo. venga a Cristo. Entonces, si al final tu objetivo no es ese, yo creo que nosotros deberíamos de primero, antes de hacer cualquier cosa, decir, ¿para qué? O sea, ¿qué va a producir un ejemplo? O sea, si yo hago esto, digo esto, camino a donde... O sea, ¿qué va a provocar? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo? Si tu objetivo no te direcciona ni a ti, ni a los que te escuchen y sigan a Cristo, creo que esa es la mayor palabra profética para descifrarte si tú estás bien o estás mal. Entonces, si tú tienes, yo tengo, digamos, 10 jóvenes con talento aquí en la iglesia. 10. De los 10, hay 3 que yo veo el potencial en ellos. Niño el primero. No, estoy poniendo un ejemplo. Mira, yo tengo una forma de trabajar que lo doy gracias a Dios, que tú llegas a la iglesia y yo te pongo a hacer algo. Actívalo, ponlo a hacer algo en la iglesia. Doy la oportunidad. Si yo veo en ti un liderazgo, los líderes de mi iglesia saben, yo te meto en la reunión de líderes, siéntate conmigo aquí. Aún tú no te has bautizado, y te trato como tal, respeto lo que tú tienes. No es que tú vas a pasar, no, ven para que vaya aprendiendo. Mira, así se comporta un líder, así se comporta un pastor, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que no tiene que hacer. Y tú no eres bautizado, tú eres nuevo creyente. Pero si yo veo que Dios me habló y me dijo, ahí hay un líder, ahí hay un pastor, ahí hay un ministro, yo te jalo, ven para acá, siéntate a comer conmigo aquí mismo. No es porque tengo preferencia contigo sin importar quién tú seas, es porque veo en ti un liderazgo. ¿Entiendes? O sea, a mí no me interesa lo que tú tengas humanamente, sino quién tú eres y lo que se puede sacar de ti que sea provechoso para el reino de Cristo y para que tú puedas crecer como persona en todo el sentido de la palabra. Yo tengo eso como pastor. A mí me gusta trabajar con la gente. No es que tú vas a llegar aquí y te me vas a sentar ahí 10 años a morirte de hambre y teniendo un talento, un potencial, voy a dejar que te me desperdicien lo que Dios ha puesto en tus manos. Aquí los viernes, ¿hasta cuántas personas predican? Hasta 8. Ahí abajo. ¿Tú me dijiste? Normal, tú vienes un viernes, normal, ahí están predicando, desarrollándose. Este año ahora yo vengo con el Congreso honrando a los hijos de la casa. ¿Quiénes tú crees que son los ¿Usted no había hecho algo así? Ya yo lo he hecho anteriormente, no se ha hecho ahora en esta iglesia. Yo lo lo voy a he hacer. visto. ¿Quiénes tú creen que van a predicar? ¿Los de afuera? No, son como 6 predicadores de la iglesia. Y se invita a 1 o 2 invitados de afuera para que predique con ellos. Arranca un miércoles y termina un domingo. Entonces, en una escuela, ¿qué tú haces? Tú vas a educar, tú vas a enseñar, tú vas a formar. Pero yo quiero que tú sepas que no es de la noche a la mañana que uno alcanza cierta madurez. Yo cometí muchos errores. Muchos errores en el ministerio. Cometí tantos errores que llegó un momento dado de mi vida que me frustré.
¿Por qué? Tú sabes la gente que yo mandé para la calle. Desalmado. Hablando verdad. Esa gente tiene que buscarlo. Hablando verdad. Varón, oye bien, que te carriado por yo hablar verdad. Que están descarriados porque yo hablé la verdad. ¿Tú sabes cuánta gente allá afuera? A veces que yo le he pedido perdón a Dios por eso. Porque no tenía sabiduría. Wow, entendí ya, ahora sí. Así dice Dios, tú eres un adúltero. Y tú tengas adulterio con fulana de tal que iba en tal lugar. Eso no es un cuento, niño, que te estoy diciendo. Ahí está Eliú, Diógenes, Joel. Jairo Suero, pregúntale, que fue testigo de eso muchas veces, sus hermanos. Aquí en Nueva York y en muchos estados. Jonathan, la gente que yo destruí porque no tuve esa formación con la sabiduría que hoy tengo. Porque los ancianos que me informaron a mí me enseñaron que el pecado era pecado y que no se ocultaba. Ya. Y yo vengo con una mentalidad de que tú el que esté en pecado hay que bajarlo del altar por su nombre. Porque para eso fue que Dios me llamó, porque Dios me usaba en el don de ciencia. Tú sabes los pastores que yo le hice pasar vergüenza en sus iglesias. Y Dios nunca trataba con usted. Así mismo como Dios le hablaba también. Dios no se revelaba y le decía... Yo no quería escuchar a nadie. Yo no me entendía que Dios me estaba mandando para allá. Había que bajarlo del altar. No tenía sabiduría. Un día mi pastor me dijo, tú eres un asesino. Me dijo el viejo. El John muy espiritual. No, me dijo, tú eres un asesino. Digo, ¿y por qué? Tú fuiste a predicarle a fulano de tal, que es mi amigo. Oye, que es mi amigo. Y he previsto lo del concilio en tal área, en Rochester, Nueva York. Y agarraste al cuñado y le dijiste todo lo que estaba haciendo oculto. Yo te he enseñado eso a ti. Yo dije, no. Me dijo, tú eres un asesino. Ese hombre se quiere descarriar, no quiere volver a la iglesia por tu culpa, Miguelito. Aunque Dios te lo haya hablado, esa no es la forma. Claro. ¿Están entendiendo? Porque a veces no es que no es Dios, sino que ya dentro de nuestra concupiscencia con el mensaje que vamos a hacer. No es concupiscencia. Lo que pasa es que lo profético no es un arrebatamiento que llega a tu mente, tú lo sueltas. Lo que pasa es que lo profético te puede matar, como también te puede dar vida. Usted tiene que saber cómo usted le va a dar el uso adecuado a ese don. No, espérate. La profecía, oye, el ministerio profético te puede matar. Porque tú puedes destruir a otro. Pero míralo ahí, pastor, lo que pasó con ese... Ahora, usted también como habla de su pastor, y con todo respeto, Leiner, ¿no te suena conocido que fácilmente el profeta joven tenía la misma concepción que tiene el pastor de su apóstol? Hablando acerca como el pastor habla de la trayectoria. Puede ser también que haya pasado eso, pastor. Aún con toda la trayectoria del mundo, mira lo que pasa. Es que siempre también tener ese oído, no importa de quién. Es que si tú no eres formado en esa área, tú vas a destruir. Se requiere mucha humildad para empezar a formar. Para lo que más humildad se requiere para dejarse corregir. Y la gente, aun cuando tú sabes que tú tienes el potencial y el talento. Literal. Porque duele. Pero es necesario, porque yo tenía una agenda ready. Tengo una canción que se llama así. Yo tenía una agenda bien pesada, Blanca. Donde eran 2 años y medio de agenda por adelantado. No dije que yo llamaba al pastor para que me invite, no, adelantado, con todo pago. Ready. Por ahí andan todos los flyers en archivos, eso está guardado. Y DVD, miles de videos tengo yo que no están en la red, y tú lo sabes. Miles de videos tengo yo guardados en paquetes así de DVD, que nunca se editaron de mi ministerio. Aún siendo pastor cuando inicié el pastorado, porque tampoco quería ser pastor. Estaba pastoreando y actuando como evangelista como por 3 o 4 años. Yo vine a asumir la responsabilidad de pastor cuando caí en este templo. Es la verdad. ¿Y cómo pudiera resumir ese antes y pero ese video después, tan picante, esos videos de antes, esos videos, esos videos son otra cosa. ¿Cómo pudiera usted aprovechar esto para un mensaje para los mismos que están empezando? Resumir, poniendo en esa balanza, cuando antes le faltaba tanta sabiduría para poder quizás profetizar con más conciencia. Es que el balance no lo voy a hacer yo, lo tienen que hacer ellos, pero sin una formación no va a ocurrir. Porque yo tenía el don muy activo. Y no es que no lo tengo activado. Gracias a Dios yo lo tengo. Yo no. Cada vez que salgo a predicar a una actividad sucede algo. Aquí en la iglesia yo le digo a Dios, escuche esto como yo pienso como pastor. Que soy yo como pastor. Cuando usted viene aquí a CDR, usted no va a encontrar un profeta, usted va a encontrar un pastor. Aquí hay profeta en CDR. Sí, hay gente que tiene ese don, ese ministerio. Hay gente que tiene ese don aquí. Pero yo soy muy cuidadoso con eso, porque a ver, le digo, el pastor me dijo que yo soy profeta, y ahorita me dicen que tienen que irse
Abrir vainas, hacer cuestiones. Y a mandarle mensaje de noche. Oiga, Dios le dijo. Pastor, que yo soy el profeta de la casa. ¿Qué? Eso ha dividido iglesia, que tú no te... El tema de tener profetas de la casa es uno de los temas más difíciles en las iglesias. Para mí eso es... Yo respeto al que lo tenga. Y que profetas de la casa, pero eso divide mucho las iglesias.